Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad y la bendición que nos da de poder estar aquí. Y saludamos a cada uno de los hermanos que se están uniendo a nuestro canal, nuestra plataforma. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Ahorita lo más probable es que vayamos a tener de invitado a nuestro hermano Gabriel Asaf. Ahorita se va a unir a la llamada. Y vamos a dar la bienvenida a cada uno de los hermanos que se están uniendo. Que Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios porque estamos aquí con ustedes. Saludamos a nuestro hermano Clemente Alejo, Emanuel Meyer, a nuestra hermana Andrea Cotens, que Dios le bendiga. Nuestra hermana John 316, Dios le bendiga. Saludamos también a nuestro hermano Iván Carvajal, bendiciones, al pastor Hugo. Dios le bendiga al pastor Hugo también. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludamos también a Julio Lali, bendiciones. A Peter San Martín también, Dios le bendiga. Y a cada uno de los hermanos que se están uniendo. Si está por ahí Gabriel, le invitamos para que entre el video en lo que vamos a iniciar. Bien, hermanos, en redes sociales hay un católico que se hace llamar como profesor de apologética. A ver, permítanme un poquito. Se hace llamar como profesor de apologética y este muchacho que lleva por nombre Richbel Meléndez dice que da clases de apologética, pero ¿qué es lo que sucede, hermanos, con estas clases de apologética que se dan de este muchacho Richbel Meléndez? Que es lo que está afirmando en estos videos y más en esta comparación que hace con el hermano Gabriel. Muy buen diálogo el que tuvo el hermano Gabriel. Que Dios le bendiga y damos gracias a Dios porque cada día se unen más y más hermanos a la apologética y por eso le damos gracias a Dios. Si está por ahí nuestro hermano Gabriel, lo invitamos para que se una. Si está por ahí, para que se una a nuestro programa. Bien, ¿qué fue lo que dijo este muchacho llamado Richbel Meléndez? Este muchacho llamado Richbel Meléndez dio un tipo de declaraciones que son declaraciones bastante muy ambiguas y también dio declaraciones, pero demasiado terribles. A ver, permítanme, voy a arreglar aquí una parte del video. A ver, denme un minuto, ¿eh? A ver, parece que aquí estamos ya nuevamente. Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se están uniendo. ¿Qué fue lo que dijo Richbel Meléndez? Que Richbel Meléndez dice que él tiene una escuela de apologética y también creo que por ahí le cobra $20 a los católicos para darles clases de apologética, lo cual yo siempre he dicho que cómo los católicos se atreven a criticar a los evangélicos, pero bueno, ellos hacen lo mismo, a veces lo hacen un poco peor. Vean ustedes las declaraciones que dio Richbel Meléndez, que tuvo un diálogo con el hermano Gabriel Asaf.
de Argentina, el cual lo saludamos y lo bendecimos y damos gracias a Dios por esos hermanos que se están uniendo cada día más y cada vez más a la apologética. Gracias a Dios por, dice nuestra hermana Katy, que es una estafa. Sí, tiene un curso de apologética y creo que cobra $20 por cada curso que da de apologética, lo cual eso a nosotros nos parece. Dice el hermano Gabriel que no me escucha. Ah, aquí está Gabriel. No lo había visto. Hermano Gabriel, ¿cómo está? Una disculpa porque no lo había visto, hermano. A ver, permítame. Aquí está. ¿No me escucha? ¿Me escucha abajo? A ver, ¿los hermanos del chat me escuchan? Creo que Gabriel no me escucha. Pero le voy a pedir ahí a los hermanos que me digan para ver cómo me escucho. ¿Me escuchan, hermanos? Dice que el audio se escucha bien. Entonces va a ser problema del hermano Gabriel. Ahorita vamos a esperar para que se una para dar inicio a nuestro programa. Lo invitamos, hermano Gabriel, para que se vuelva a unir para dar inicio a nuestro programa. Vamos a esperar para que se una nuestro hermano Gabriel. El hermano Pietro, claro, hermano, cuando guste aquí, esta es su casa, ya sabe. Aquí está Gabriel nuevamente. ¿Me escuchas, hermano? ¿Gabriel? Sí, te escucho bajo, pero te escucho, no hay problema. ¿Se me escucha a mí? Okay. Sí. Bien. Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas un poco bajo? Sí, ya espera, dame un segundo, voy a pedir que pase que mi hijo está viendo la transmisión y yo tengo el rebote, así que ya le voy a pedir que lo baje un poco. Dame un segundo. Ok. A ver, vamos a ver cómo A lo mejor es por la televisión, que me escuchas bajo. Dicen los hermanos en el chat que me escucho bien. Sí, no, es que yo en el stream, no sé si son los auriculares, pero bueno, sí te escucho igual, no hay problema. Ok. Gracias, hermano. Vamos nomás. Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio y vamos a tener nuestro programa. Aquí tenemos al anfitrión, nuestro hermano Gabriel. Hermano, antes que nada te quiero felicitar. Quiero felicitarte de verdad. Gracias a Dios porque cada vez más hermanos se unen a la apologética. Cada vez más hermanos se están uniendo a esta defensa de la fe, lo cual yo lo felicito de verdad que hizo una defensa excelente. Richbel Meléndez se vio en aprietos. Yo vi el programa. Yo no sigo el canal de Richbel, se me hace súper aburrido. Yo si tengo sueño, tengo que ver un video de Richbel y me voy a quedar dormido. No lo veo de verdad, pero cuando participa algún hermano que ha participado, el hermano Carlos, en este caso también participó usted, sí tengo me doy ese tiempo para verlo. Pero mira, hermano Gabriel, yo quiero poner el video, que vuelvo a repetir, no es parte del video de Richbel, porque ya le metió un strike al hermano Carlos Manuel Veloz, porque siempre ha sido esa una de las características de Richbel, que Richbel es un llorón, es un niño que no soporta la crítica, es un muchachito que no soporta que alguien le haga alguna corrección. ¿Y qué fue lo que hizo? Que le metió un strike al hermano Carlos Manuel Veloz. ¿Por qué? Porque le hizo una crítica y fue un video donde participó el hermano Carlos Veloz. Por esa razón, hermano Gabriel, yo no participo en ese tipo de canales católicos. A mí, muy raro que me van a ver en canales de esa índole católica, porque tú no puedes compartir el video, no puedes hacer un análisis. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es eso. Entonces, yo los videos, yo los hago de una manera diferente, en la cual Richel no me puede hacer absolutamente nada. Pero yo quiero ponerles lo que dice Richbel, miren. Vamos a lo que es la definición de canon, es una lista cerrada, es decir, una lista de libros que está establecida. Claro. Entonces, a partir del concepto y ver si estamos, digamos que en la misma sintonía, porque tú hablas de que, bueno, no se puede hablar de Biblia antes de Dámaso, pero tampoco podemos hablar de canon en sentido estricto, ¿sí?
porque si vamos a lo que es la definición de canon, es una lista cerrada, es decir, una lista de libros que está establecida. Claro. Entonces, claro. antes del Papa Dámaso o antes del Concilio de Roma, si lo quieres ver así, pues no existía una lista cerrada, una lista establecida. No sé qué opinas al Después de respecto. Dámaso tampoco. Es que después de Dámaso tampoco existió. Pero si hablamos por una lista establecida, o sea, ¿dónde crees tú que se establecería esa lista? Muy a pesar de que existieran opiniones de otras personas. ¿Dónde creo yo que se estableció cuál lista? ¿Vos decís la del canon católico o la de un canon Del general? canon. Si hablamos del canon, sería una lista de libros que dice estas son las escrituras canónicas y pues estas son las que debemos seguir. Bueno, es que ahí entra el dilema de lo que ustedes creen como las definiciones dogmáticas e infalibles y eso. Por ejemplo, No entro en la parte del dogma. Hablo de la parte oficial. Es decir, donde se estableció el canon por primera vez por parte de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, fíjate, hablo en el Salvador, sentido ¿no? general. Es decir, Esto lo no puede que lo parar un dijo un segundito. obispo. Claro. Fíjate que él dijo algo ahí, él dijo oficial. ¿Por qué él habla de oficial cuando no se dogmatizó? Sí, lo oficial para el catolicismo es lo que es dogmático. Son los decretos infalibles. Y el primer decreto infalible respecto al canon fue en Trento. Entonces, él no quiso que yo le tocase, no hablemos de lo infalible. Pero si no quiere hablar de lo infalible, ¿por qué él hace énfasis en hablar de una lista oficial? Ninguna lista fue oficial hasta que se dogmatizó. Entonces yo quise tocarle en varias ocasiones, por ejemplo, a católicos mismos que dentro de Roma, que vos hiciste una publicación hace poco de Hugo de San Víctor, que es uno de los que defendió un canon breve. De hecho, yo tengo el tratado acá de Hugo de San Víctor, donde eso yo también hablé ahí en la charla con Richard, donde Hugo de San Víctor apela a Jerónimo y dice, estos libros son apócrifos y estos libros sí son canónicos. Entonces, yo le dije a él, si realmente se hubiese oficializado un canon, Hugo de San Víctor tendría que ser un hereje, tendría que ser un apóstata, alguien que está yendo en contra de su iglesia. Pero ¿por qué no se lo condenó? Porque no había ningún canon definido. Entonces, él quiso apelar a esos concilios provinciales, dando a entender que ahí ya había una lista. Lo que en realidad había era una lista similar a la que ellos tienen. Nada más. Pero no fue una lista oficial. Entonces, él no quiso tocar, fíjate, bueno, no quiso tocar lo dogmático ni lo infalible, pero sí quiso ¿Por qué decir crees, que hermano, había una que no lista quiso definida. tocar esa parte? Porque no le conviene a él, porque él sabe que su canon estuvo definido recién en Trento, o sea, recién en el siglo XVI ellos tuvieron un canon fijo, y él quería hacer énfasis que no, que ellos ya tenían un canon fijo desde el concilio de Hipona y los dos de Cartago, lo cual eso es falso, no tiene sentido que él apele a esas listas. Yo le dije, esas son unas listas más de las otras que habían. Él me dijo que no, porque acá era un concilio, y ahí fue donde yo fui a hablar de que fue un concilio local. Y si él va a aceptar ese concilio local como definitivo, él va a tener que aceptar todos los concilios locales como definitivos. Entonces yo apelé al de Cartago del 256. Pero no, que eso es del papado, después hablamos del papado. Y entonces yo le dije no, porque vos estás siendo selectivo y no me podés hablar de algo definido en un concilio provincial y rechazar otros concilios provinciales y decir que no fueron relevantes. Bueno, eso quería aportar, pero no quiero tirar todo ahora, así que sigamos bien. Vamos viendo el desarrollo que está muy bueno este video y de verdad, hermano, lo felicito que si no lo dijo la iglesia en su conjunto, porque recuerda que la iglesia se reunió en concilio, ¿sí? O sea, hay que tener presente lo que son los concilios para la iglesia, ¿no? Y de hecho, como me dijo un protestante, los protestantes también tienen sus concilios, ¿no? Déjame que yo recién estoy abriendo acá todo lo que es en la computadora y a mano. Yo te dije que una de las principales fuentes que yo iba a citar era el nuevo comentario bíblico de San Jerónimo, que es un comentario bíblico católico. Lo tengo aquí también. Perfecto, buenísimo entonces. Que está... acá hace mención del concilio de la Odisea, para que ahora no lo encuentro. No recuerdo la fecha, no sé si vos te acordás cuándo fue el concilio de la Odisea. Bueno, sí, fue en el siglo IV. Claro. Sin embargo,
no sé si estás al tanto de que allí no se habló del canon en realidad. Los límites de los libros canónicos. No lo leí entero. Ok, mira lo que dice F.F. Bruce. Dice, en el año 393 hubo un concilio de la iglesia en el obispado de Agustín. Yo quiero, hermanos, que le pongan atención a lo que dice Richbel Meléndez en esta participación. Y aquí es donde vamos a ver la doble moral, vamos a encontrar la ambigüedad, vamos a encontrar que el católico, con el fin de tratar de refutar al evangélico, va a contradecir lo que ellos mismos vienen afirmando durante mucho tiempo. Este erudito es F.S. Bruce, yo lo he usado en algunos debates en cuanto a la compilación del canon, y ese es el mismo autor que va a usar este muchacho Richbel Meléndez. Y vea usted lo que cita, y yo quiero que le ponga atención a lo que dice Richbel. De la iglesia en el obispado de Agustín, Hipona, que estableció los límites de los libros canónicos, según las líneas aprobadas por Agustín mismo. Las resoluciones de este concilio Dice Richbel Meléndez que el doctor F.S. Bruce en el año 393 hubo un concilio de la iglesia en el obispado de Agustín en Hipona, que es el norte de África, que estableció los límites de los libros canónicos. Ahora mire, yo quiero que usted le ponga atención lo que los católicos siempre han defendido. Escuche usted. Dios no bajó y le dio la Biblia a la gente. Jesús, cuando mandó a los apóstoles, no le dio Biblia, dijo, vayan, lleven Biblia y funden iglesias. Como dicen los protestantes, agarran Biblia y van a fundar iglesias. No, así no dijo Cristo. Cristo los mandó a predicar, vayan a predicar. Ni siquiera les mandó a escribir nada. Por eso los apóstoles no escribieron nada, predicaban. Pasó el tiempo y comenzaron a escribir. Pero una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra en Éfeso, carta a los efesios. Otra en Filipos, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Estaban regadas las cartas. Y un día a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. Y eso no fue ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ningún adventista, fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Damaso I. Aquí está diciendo lo que dice Luis Toro, y aquí él está hablando del Nuevo Testamento, pero la apologética católica siempre ha dicho que es Antiguo y Nuevo Testamento, que el que reúne Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fue Dámaso, y fue Dámaso quien manda hacer la Biblia. Ahora, vean ustedes la doble moral de Richbel. Salvador, ¿me dejas hacer una pequeña intervención acá? Claro. Respecto a lo de Luis Toro. Mira, en este mismo, porque yo te lo recomendé incluso que lo busques al comentario bíblico de San Jerónimo. Sí. Para mí sorprende porque vino mi hijo a hablar, me están viendo, ahí están. Yo te había recomendado que los busques se llama Nuevo Comentario Bíblico de San Jerónimo, no porque es un comentario de Jerónimo de Estridón. O sea, le pusieron el nombre en homenaje a San Jerónimo, ¿sí? Eso que quede claro. Es un compendio de varios eruditos católicos que lo hicieron. Mira, en la misma sección de canonicidad que yo cité en la página 675, ya está hablando del canon del Nuevo Testamento, acá está hablando del Corpus Paulino, que es lo que acaba de decir Luis Toro. Dijo que Jerónimo fue a buscar una carta aquí, la otra allá. O sea, estamos hablando del 382, siglo IV. O sea, Luis Toro está diciendo que las cartas hasta el siglo IV estaban regadas. Ojo, vamos a ver qué es lo que dicen los eruditos católicos de este comentario. Y hace esa misma pregunta. En la sección 58 de la página 675 dice, ¿cuándo se reunieron las cartas de Pablo en una colección? Tal cual lo pregunta. Y ahí va. Dice, segunda de Pedro 3:15 indica que varias cartas paulinas eran leídas al mismo nivel que las otras escrituras, pero resulta realmente difícil datar, por ejemplo, segunda de Pedro. Gus Pitt insiste en que la colección se realizó inmediatamente después de la aparición de Hechos, o sea, el libro de Hechos, y dice que la compilación del Corpus Paulino apareció inmediatamente después, o sea, siglo I. Lo que proponen acá estos eruditos es que ya para el siglo I ya había un Corpus Paulino. No tenían el mismo orden del que tenemos hoy, pero ya había un Corpus Paulino. Y luego empieza a dar una serie de unas 7 tesis aproximadamente,
que empieza a explicar cómo se pudieron haber compilado. Una de las tesis, que es la que más me gusta de este comentario, es que a medida que las cartas se iban saliendo, ¿verdad? Por ejemplo, llegaba la carta a Corinto y llegaba una carta a Galacia, por ejemplo, inmediatamente se esparcían esas cartas. ¿Y qué hacían las iglesias? Tomaban la carta a los corintios y acoplaban la carta a los gálatas. Cuando Pablo mandaba la carta a los efesios, se expandían las cartas y la acoplaban nuevamente. Y así se fue armando, cosa que más o menos para el finales del siglo I, principio del segundo, ya el corpus paulino estaba regado por todas las iglesias existentes. Lo que dice el señor Luis Toro es que para el siglo IV las cartas de Pablo todavía estaban regadas, es un disparate total. O sea, ¿a quién le creemos? ¿A Luis Toro o a estos eruditos, a este comentario bíblico que tiene el imprimatur de la iglesia? O sea, no estamos hablando de un comentario bíblico hecho por Richbel Meléndez, hecho por Jesús Ferreira, no. Acá estamos hablando de doctores. Esto está avalado por obispos de la Iglesia Católica, por profesores de la universidad. Y dicen que para finales del siglo I, principios del segundo, el corpus paulino ya estaba en todas las iglesias. El señor Luis Toro dice que no, para el siglo IV, recién a uno se le ocurrió ir a buscar la carta. Es un disparate total. Es una locura lo que dice. Eso nada más quería aportar ahora. Claro, hermano, lo que tú estás diciendo es verdad, porque eso que dice Luis Toro, a mí me da un poco de risa, hermano, cómo los católicos pueden creer esas ambigüedades del señor Luis Toro y esas afirmaciones que ellos hacen, que no sé quién se los pueda creer, porque cuando ellos hacen ese tipo de afirmaciones, y lo más increíble de todo, hermano, es que ellos lo creen. Y ellos sienten Aparte, que lo que están... claro, no tiene mucho sentido que los católicos citan constantemente a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia que son previo a Damaso han citado incansablemente los libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo hicieron los padres de la iglesia para citar los libros del Nuevo Testamento si según Luis Toro estaban regados por todas partes? O sea, a ver, Melitón de Sardes fue a un lugar, fue a la iglesia de Galacia a buscar la carta, el otro fue a Éfeso, el otro fue a Corintio y ahí se las copió. No, eso es un disparate. ¿Cómo pueden citar los padres de la iglesia que citaban las cartas, o sea, todos los libros del Nuevo Testamento, la gran mayoría, que incluso Orígenes ya para el siglo II o III, no recuerdo, ya citaba casi 22 de los 27, pero ellos piensan que no. Tuvieron que pasar 3 siglos más para que recién la iglesia comience a conocer las otras cartas de Pablo. Es una locura. La verdad que es un disparate. Según ellos, ¿no? Sí, según ellos. Lo que ellos el problema es que lo repiten. Es como decís vos, lo creen, porque vos entras a las redes sociales y te preguntan, ¿quién fue a Galacia a buscar la carta de los Gálatas? ¿Quién fue a Corintio? El Papa Damaso lo mandó a Jerónimo, y te lo repiten tal cual lo dice Luis Toro. O sea, el tipo está mimetizado. Y te preguntan, ¿quién tomó la Biblia y dijo, esta es palabra de Dios? Una locura, una locura. O sea, no hubo palabra de Dios antes de Damaso prácticamente. Nada. Según ellos. Es muy trasnochada la apologética de Luis Toro y me parece increíble que haya gente que todavía le crea. Claro. Entonces, miren, hermanos, aquí vamos a seguir escuchando lo que dice Richbel. Estableció los límites de los libros canónicos. Se da cuenta que Richbel Meléndez, la diapositiva que está compartiendo, él está diciendo que fue en el año 393 que hubo un concilio de la iglesia en el obispado de San Agustín. Pero ¿qué es lo que los católicos defienden? ¿Que no fue en el 384 con el obispo de Roma llamado Dámaso? Vean ustedes la doble moral, vean ustedes la ambigüedad y vean ustedes que no se ponen de acuerdo y cómo pues van a tomar en serio este tipo de personas. Este hombre que se hace pasar como profesor de apologética, que es el crack de Santiago Alarcón, y está usando a F.S. Bruce, que F.S. Bruce descarta que haya sido Dámaso. F.S. Bruce incluso afirma que Dámaso no le pidió a Jerónimo para que hiciera la traducción completa, sino solamente algunos salterios y los 4 evangelios, y refuta la posición católica romana el doctor F.S. Bruce de que Dámaso haya mandado compilar o haya mandado traducir alguna Biblia. Y ahorita se los voy a probar de qué manera lo hace el doctor F.S. Bruce, porque nada más está poniendo esta parte de la diapositiva el señor Richbel Meléndez. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Que fue Dámaso o fue Agustín de Hipona? ¿A quién le cree usted, hermano Gabriel?
Mira, saludos No, a ninguno tu de los niño, ahí dos. está atrás. Ustedes están ahí, quieren salir en YouTube. Quieren salir, ponlo ahí en la cámara. No, no se pueden poner niños. No, no, Sí, está no, por eso prohibido. le estoy diciendo que Porque no es sí, por contenido eso le para digo que niños. así es. Claro, uno dice Damaso, el otro dice Agustín de Hipona, pero van a decir después el Concilio de Cartago. Entonces, ellos que supuestamente son los que tienen una unanimidad y todos creen lo mismo, quedan en evidencia que en realidad no creen todos lo mismo porque se contradicen. Acá Richbel está contradiciendo de frente a Luis Toro, que es el adalid de la Iglesia Católica. Luis Toro fue el que llevó a muchos católicos a la apologética, a la investigación, al estudio, no sé qué estudio, la verdad, porque Luis Toro demuestra que tiene muy poco conocimiento de la historia de la Iglesia. Al menos Richbel hace el intento, ¿no? Hace el intento y te tira datos más o menos que tienen sentido. Pero Luis Toro es un desastre. Históricamente Luis Toro es un desastre mundial. Entonces no se lo puede creer. Ahorita, miren, lo que dice el doctor F.S. Bruce, en el año 393, los católicos romanos dicen que fue en el 384 cuando se define de manera dogmática Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el doctor F.S. Bruce está hablando que fue en el concilio o en el sínodo más bien del obispado de San Agustín en Hipona, al norte de África, cuando se estableció los límites de los libros canónicos. Según las líneas aprobadas por Agustín mismo, las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en el tercer concilio de Cartago en el 397, un concilio provincial. Parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en los que hubo una decisión oficial acerca del canon, pero no que fue en el 384 con Dámaso. ¿Se dan cuenta la terrible contradicción? ¿Se dan cuenta que no hay seriedad? ¿Se dan cuenta que no hablan con propiedad? ¿Se dan cuenta que no hay coherencia? ¿Se dan cuenta que esta gente hace cualquier tipo de malabares, cualquier tipo de maromas con tal de tener la razón? Richbel Meléndez aquí le está poniendo un pacatazo a Max Roper, le está poniendo un pacatazo a toda la apologética católica que defiende que fue en el 384 cuando Dámaso define de manera dogmática, en virtud por las llaves de San Pedro, el canon bíblico. Claro, y aquí el señor Richbel Meléndez, el profesor, perdón, hermano. No, que la mayoría de los debates que yo vi, incluso los que vos tuviste sobre el canon, siempre te han repetido eso. Dámaso en el 382, Dámaso en el 382. Entonces, que se pongan de acuerdo con Richbel para ver si realmente fue en el 382. Quizá a partir de ahora, a partir de Richbel, van a comenzar a decir que fue en el 393. Quizás cambien ahora, pero que se pongan de acuerdo. Porque casi todos los debates, incluso los que vos tuviste con Betty, creo que con Guillermo Estrada, te dijeron Dámaso en el 382. Bueno, que se pongan de acuerdo entre 382, rectifico ahí la fecha. Exacto. En el 384 muere Dámaso. Claro, vamos a seguir escuchando a Richbel. Según las líneas aprobadas por Agustín mismo, las resoluciones de este concilio se han perdido, pero fueron resumidas en las del tercer concilio de Cartago, en el 397, un concilio provincial. Parece que estos fueron los primeros concilios de la iglesia en los que hubo una decisión oficial acerca del canon. O sea, F.F. Bruce tenía constancia de que existían listas de libros anteriores al concilio de Hipona, de Roma o de Cartago, de los primeros concilios, pero él reconoce que la primera lista oficial donde se establece el canon mediante concilio fue en los concilios de Hipona. Es decir, ni siquiera... Uy. En ningún momento entonces dijo ya no oficial. Fue Roma en el 384. Aparte tampoco dijo una lista oficial, porque una lista oficial es algo que a partir de ese momento es creído y seguido por toda la iglesia, y eso no sucedió. Hasta el concilio de Trento hubo un cardenal, el conocido cardenal Cayetano, que se opuso. Incluso cardenal Cayetano debatió con el mismo Lutero, y el cardenal Cayetano defendió el canon breve. No hubo un consenso hasta el concilio de Trento. Entonces, ¿qué hacía en el siglo XVI un cardenal de la Iglesia Católica? Estamos hablando de un cardenal, que son los que eligen a los papas, ¿no? Está el papa y siguen los cardenales, son el segundo eslabón en la cadena. ¿Qué hacía un cardenal defendiendo un canon breve si supuestamente ya se había definido en el 393? No tiene sentido. No tiene ningún sentido lo que está diciendo Richbel acá. No fue un canon definido, como él dice. Exactamente. Entonces, los católicos se tienen que poner de acuerdo si fue Dámaso en el 382, en el Sínodo Romano, o fue en Hipona en el 393. Ahora, Agustín tenía la facultad, tenía el poder,
tenía la virtud, tenía ese derecho canónico para definir un canon? Porque yo les tengo una sorpresa con Agustín de Hipona. Agustín, en el 393, en el concilio o en el sínodo de Cartago, en el sínodo de Hipona, no tiene los mismos libros que tiene hoy en día la Iglesia Católica Romana. La lista que da San Agustín no tiene la misma cantidad numérica de libros que hoy en día tienen los católicos romanos, y se los puedo probar. Y si está por ahí Richbel Meléndez, puede subir y se lo puedo probar. Yo no voy a su canal de Richbel porque si uno le toma algún recorte, siempre va a meter un copyright o va a meter un strike. Y ese tipo de canales como el de Richbel Meléndez, de verdad no lo visiten, porque le acaba de hacer hoy eso al hermano Carlos Manuel Veloz. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Agustín de Hipona tenía una lista diferente a la que hoy en día tiene la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, Richbel está usando al doctor F.S. Bruce para decir que la primera lista oficial fue en el 393. Ya vimos la contradicción que hay con Roma en el 382. Ahora vamos a ir a los libros que consideraba San Agustín. ¿Sabían que San Agustín tenía primer libro de Esdras y segundo libros de Esdras? La Iglesia Católica Romana resuelve este problema diciendo que el primero de Esdras es el Esdras que nosotros conocemos, que el segundo de Esdras es el libro de Nehemías, pero eso es totalmente falso. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque en el primer libro de Esdras iba Esdras y Nehemías. En el segundo libro de Esdras iba el Apocalipsis de Esdras. Yo le pregunto a los católicos romanos, ¿hoy en día ustedes tienen el Apocalipsis de Esdras? ¿Tienen tercer y cuarto de Esdras, que estaba en el segundo libro de Esdras? Le pregunto a los católicos, ¿tienen los libros de Esdras que hoy en día, que en aquel tiempo San Agustín los tenían en su lista? ¿Verdad que no los tienen? Por lo tanto, este argumento que dice Richbel Meléndez no le sirve este argumento, porque la lista en la cual está considerando Richbel, en la cual según San Agustín tiene la misma cantidad numérica de los libros del Antiguo Testamento, no es la misma lista y no es la misma cantidad numérica de los libros del Antiguo Testamento la cual consideraba San Agustín, incluso ni la Vulgata Latina. Pero me llama mucho la atención, hermano Gabriel, no sé si quiere aportar algo antes de correr el video. No, seguí nomás, seguí. Ok. No, él no está diciendo que se establece ahí. Ahí dice parece. A ver, para. Es que ¿sabe qué pasa? Yo no tengo acá, lo tengo F.F. Bruce, pero no, para que no abrí todavía el PDF, lo tengo acá. ¿Qué página es de F.F. Bruce? El obispado de Agustín Hipona, que estableció, no dice que parece, sino que dice que estableció los límites de los libros canónicos. O sea, no sé qué opines al respecto. Y ten presente que obviamente F.F. Bruce es protestante, obviamente no acepta el canon católico, sin embargo, reconoce que las primeras decisiones oficiales. Entonces vos me estás diciendo que el concilio de Hipona definió, eso es lo que está diciendo F.F. Bruce, decís vos. Estableció los límites. Estableció los límites. Sí. Acá tengo F.F. Bruce. ¿Qué página me dijiste? 96. Bueno, si es la edición de 1988 la que tú tienes, no sé. Cartago. No, que dice lo siguiente de Cartago. No, provincial. Claro. Entonces, si un concilio provincial no es tocante a toda la iglesia, vos me estás planteando que vos necesitas saber cuándo se define un canon en un concilio, pero vos me estás hablando de un concilio local. Ahora, claro. ¿Qué alcance? Mi pregunta sería, ¿qué alcance tuvo ese concilio local? ¿Tuvo un alcance en Oriente, por ejemplo? Sí. Sí, ¿estás seguro? Uy. Este muchacho de veras. Hermano Gabriel, aquí sí tiene todo el tiempo para desplayarse, a ver. Que los padres orientales estuvieron de acuerdo con la Iglesia Católica. Yo pregunto algo, hermano Gabriel. Sí. Le pregunto algo. Si las afirmaciones que está haciendo Richbel Meléndez, porque usted le hace una muy buena pregunta. Al igual que el de Cartago. No, que dice lo siguiente de Cartago. No, provincial. Claro. Entonces, si un concilio provincial no es tocante a toda la iglesia, vos me estás planteando que vos necesitas saber cuándo se define un canon en un concilio, pero vos me estás hablando de un concilio local.
Ahora, Claro. ¿qué alcance? Mi pregunta sería, ¿qué alcance tuvo ese concilio local? ¿Tuvo un alcance en Oriente, por ejemplo? Sí. Páralo ahí. Sí. Uy, uy, uy. Mira, como yo ayer, yo te juro, llegué literalmente a trabajar, ni comí ni tomé nada y me senté a la transmisión y me fui a dormir sin comer porque se me hizo re tarde, yo tenía que madrugar. Y acá tengo algo que se me pasó, que está acá, mira, el canon de las iglesias orientales. Te lo voy a leer ahora, lo que dice el comentario bíblico sobre el canon de las iglesias orientales, que es lo que acaba de citar él. Dice, mira, la iglesia bizantina aceptó los libros deuterocanónicos. Inicialmente, según parece, la iglesia siria omitió primera y segunda de Crónicas, Claro. y los libros deuterocanónicos. Sin embargo, bajo la influencia del cristianismo griego, el uso sirio posterior, la pesita, fue armonizando con la versión de la Septuaginta. Las iglesias nestorianas, según Teodoro de Mospuestia, dudaban en general del valor de Esther y utilizaban el canon breve. En dirección opuesta, los coptos admitieron, aunque no necesariamente de forma canónica, algunas obras apócrifas, al igual que los libros deuterocanónicos. Una tendencia parecida encontramos entre los etíopes, cuyo canon veterotestamentario de 46 libros incluye Jubileos, Primera de Enoc, Cuarta de Esdras y el Pseudo Josefo. La Reforma influyó en algunas opiniones de las iglesias orientales sobre el canon. Bueno, acá ya llegó la Reforma, pero de ninguna manera las iglesias orientales aceptaron el canon tal cual lo definió el Concilio de Hipona y los dos de Cartago. O sea, hubo una amplia... el problema que tiene Richbert y los apologistas católicos es que ellos se anclan en que la iglesia es una sola cosa, y lo que decía Roma se obedecía en todas partes y en todos los patriarcados. No, señor, eso no sucedió. Eso es un disparate histórico. Creer que Roma digitaba todo, no, eso no sucedía. A ver, Roma no pudo digitar, ni siquiera cuando hubo la controversia monotelista, cuando hubo la controversia de la iconoclastía. ¿Cuánto menos iba a poder digitar el canon de las escrituras de las demás iglesias? Si Oriente jamás se sujetó, Constantinopla jamás se sujetó a Roma. Por eso se terminaron dividiendo allá en el 1054. Porque ni Roma se quería someter al patriarca de Constantinopla y viceversa. Entonces ellos a toda costa quieren decir, no, este canon fue el que comenzó a creer toda la iglesia. Y es una pregunta que yo le hice a Richbert. ¿Cómo vos me querés convencer a mí de que el canon del Concilio de Hipona y los dos de Cartago fueron tocantes a toda la iglesia, si ni siquiera fueron tocantes a la iglesia de Roma? Tenemos a un Hugo de San Víctor en el siglo XIII refutando el canon católico de Trento, y al mismo cardenal Cayetano en el siglo XVI, en el mismo Concilio de Trento, refutando ese mismo canon. Entonces, él no quiere convencer de que el canon de Hipona se creyó en toda la iglesia cuando ni siquiera en su propia iglesia lo creían. Entonces, eso él no me lo supo responder en ningún momento. Eso él no quiso tocarlo tampoco. Y yo quedé con él en que le iba a mostrar el fragmento de Hugo de San Víctor donde él se opone a ese canon, y estoy en tarea de buscarlo del cardenal Cayetano, mira, no Gabriel, lo pude encontrar algo todavía. Interesante que sucede con la afirmación de Richbert. Por eso este muchacho, que es un chillón, o sea, es un llorón, porque no soporta una crítica por lo que le hizo al hermano Carlos Veloz, él está afirmando que la iglesia oriental estuvo de acuerdo con la definición de Hipona. Yo me pregunto, hermano, entonces, ¿por qué los ortodoxos griegos no tienen la misma cantidad numérica de los libros de la Biblia que hoy en día tienen los católicos? ¿Por qué los católicos de Etiopía no tienen la misma cantidad de libros en la cantidad numérica, ni igual que los ortodoxos, ni tampoco igual que los romanos? O sea, los de Etiopía tienen una lista diferente a los católicos romanos. Los ortodoxos griegos tienen una lista diferente a los católicos romanos. Los coptos de Alejandría también tienen ciertas diferencias en la cantidad numérica de los libros de la Biblia. Si fue un sínodo dogmático y si fue una definición para toda la iglesia, porque según Richbert Meléndez, esto fue para toda la iglesia y aceptado por todos, ¿por qué no tiene la misma cantidad de libros? ¿Sabes cuál va a ser la excusa? Es que a medida que se fueron dividiendo de la única iglesia romana, ellos fueron cambiando como lo hicieron los protestantes. Seguramente te va a salir con ese cuento, lo cual es falso. Que ellos desde sus inicios, porque son iglesias con tradición apostólica, reconocida por ellos mismos, ¿no? Ellos reconocen la sucesión apostólica de las demás iglesias orientales. Reconocen la tradición apostólica de ellos. Y es casi la misma pregunta que vos le hiciste a Santiago Alarcón, ¿no? Si las iglesias orientales y la iglesia romana tienen la sucesión, tienen la tradición, ¿por qué difieren
en cuestiones como el filioque, por ejemplo, o en cuestiones como el canon. Si nacieron de ahí, si en el tiempo en que fue el concilio de Hipona eran una sola iglesia, ¿por qué al día de hoy no respetaron ese mismo canon? Es porque nunca lo respetaron, es porque nunca se sujetaron a ese concilio, porque fue un sínodo local, sencillamente un sínodo local, que no definió de manera dogmática. Por eso él no quería tocar lo dogmático. Y es que yo le pregunté, a ver, ¿qué hace un concilio? Me dice él. Un concilio, por ejemplo, en el 125 condenó el arrianismo. A partir del concilio de Nicea, cualquier arriano no era considerado cristiano. ¿Sí? Eso es lo que él me admitió. A partir del concilio de Hipona, yo le pregunté, ¿algún cristiano y nunca que te citaba respondía las otro canon? preguntas tampoco, hermano. No me la respondía. Yo le dije, después del concilio de Hipona, ¿algún cristiano católico que se sujetaba a otro canon era condenado? ¿Era hereje? No. ¿Sabes por qué? Porque no fue algo dogmático y no fue algo definitivo. Si hubiese sido algo definitivo, Hugo de San Víctor, Nicolás de Lira y el cardenal Cayetano no serían parte de la iglesia, serían condenados como herejes. Tampoco me lo respondió eso. Tampoco quiso responderlo. No, es que, mira, yo te voy a decir una cosa, tiene una cintura, ¿no? Mejor que, es más escurridizo que Mayweather boxeando. Por eso yo trataba de agarrarlo, de que no se me lo vaya, pero es difícil. Es difícil porque también me costaba escucharlo, estaba buscando la fuente, yo llegué, no tenía nada listo. Yo llegué y comencé a abrir libros, comencé a abrir PDF y no tuve nada más. Él tenía todo preparado ya hace como 3 semanas, ya tenía todo listo. Claro. Vamos a seguir escuchando a Richbel. ¿Estás seguro vos? Porque Sí. el comentario bíblico de San Jerónimo dice otra cosa. Claro, pero podemos ver las evidencias, podemos leer a los padres orientales a ver qué decían, qué creían sobre la Bueno, escritura. déjame entonces que yo te lea entonces acá, que habla acerca de los, en la página 600. Hermano Gabriel, ¿qué padres orientales no aceptaron lo que está diciendo Richbel? No sé, yo esperé que él me lo citara, porque yo le dije, yo me voy a sujetar a este comentario. Si vos vas a refutar, o sea, vos tenés la carga de la prueba. No hay que ver a los padres orientales. Bueno, a mí él ahí no me expuso ninguno. Y puede que haya algún padre oriental que se haya sujetado al canon, así como también hay otros padres orientales que no se sujetaron. Acá lo que dice que en principio se decantaron por un canon breve. Eso es lo que dice acá en el comentario bíblico de San Jerónimo. Y él me dice, no, pero hay que analizar padre por padre. Nada. O sea, él quiere que vayamos a analizar uno por uno de los cuantos son más de 100 padres de la iglesia. Imagínate si tenemos que hacer ese trabajo. O sea, es un disparate. Claro. Mira, hermano Gabriel, voy a tener que apagar un poquito la cámara para hacer un movimiento aquí y poder compartir los padres orientales. Va a ser breve. Denme un minutito por allá a los hermanos para compartir de qué manera pensaban los padres orientales para desmentir a este muchachito mentiroso. Para que vean de qué manera les está mintiendo Richbel Meléndez. Eso más o menos lo que te leí hace rato, ¿no? Porque dice acá que las iglesias nestorianas, según Teodoro de Mospuestia, en el año 350 al 428, dudaban, dice, en general del valor de Esther y utilizaban el canon breve. ¿Sí? Estamos hablando que del 350 eso lo dijo Teodoro de Mospuestia. Del 350 al 428, dice, dudaban del valor de Esther, que ese fue uno de los libros más discutidos del Antiguo Testamento. El libro de Esther, y dice, y utilizaban el canon breve. También un padre oriental. Pero bueno, él, como hace siempre, ¿sí? Como el análisis que hacía ayer Edgar, ellos siempre van a citar a los padres que les convengan a ellos. Ellos siempre van a citar los concilios que les convengan a ellos. Cualquier concilio o cualquier padre que vaya en contra, ellos ¿qué van a hacer? Van a buscar la manera de denostarlo y de decir, no, pero como me dijo de Jerónimo, pero Jerónimo es un obispo aislado, me dijo. ¿Cómo que Jerónimo era un obispo aislado? O sea, salen a presumir que Jerónimo nos dio la Biblia, que él era católico. Pero cuando los contradice ellos, ya resulta que es un obispo aislado. ¿Decía que era un obispo aislado? Sí, eso dijo, que Jerónimo era un obispo aislado. Bien, yo les quiero compartir, hermanos, lo que está diciendo este muchachito de Richbel Meléndez y vamos a ver si es verdad lo que él está diciendo. A ver, permítanme. Aquí lo tenemos, mira.
Se los voy a compartir para que veamos de qué manera este muchacho les está mintiendo. A ver, voy a ampliarlo. Aquí lo tenemos, mira. Él dice que son los padres orientales. Vamos a ver si esto es verdad. Él dice que hay que ver qué opinaban los padres orientales. Eso dice. Ajá, vamos a ver qué opinaban los padres orientales. Vamos a ver si es verdad lo que dice Richbel. No sé si se alcanza a distinguir la letra, hermano Gabriel. Se ve muy pequeña, ¿verdad? Yo estoy de celular, así que imposible que la veas. De la computadora, no sé. Okay. A ver, ya me fijo de la PC. Mira, Hilario de Poitiers, del año 3 al año 368, que fue obispo y escritor y padre doctor de la iglesia, al igual que Atanasio. Vamos a ver qué pensaba él. Dice, la ley de Antiguo Testamento se reconoce en 22 libros. Ya tenemos uno que no está de acuerdo con lo que está diciendo Richbel Meléndez. Ahora vamos a ir por Apolinario de la Odisea, del año 310 al año 390. Dice, y las cosas de este profeta, o más bien en contra de este libro, acuso a los testigos, son Metodio, Eusebio y Apolinario, quienes respondieron en su locura con miles de versos. No sé si son satisfactorios al lector interesado, por lo cual te ruego, oh Paula, esto lo dice el prólogo a Daniel, traducido por Kevin, y también nos está dando una introducción de que rechazaba los libros apócrifos. Epifanio de Salamina, que fue obispo de la ciudad de Salamina en Chipre en el siglo IV. Vamos a ver si está de acuerdo con lo que está diciendo Richbel Meléndez. La lista que da Epifanio de Salamina es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en contra de los herejes, Ezequiel, Daniel, y dice que los 2 libros de Esdras y Esther, en contra de los herejes. En su segunda lista se da cuenta de su error de incluir a los libros apócrifos de Baruch y la epístola de Jeremías, y hace una corrección, porque el católico va a salir con esa herejía. Entonces, después en su segunda lista, Epifanio de Salamina hace una corrección. Ahora vamos a seguir viendo si realmente estos orientales están de acuerdo con lo que dice el señor Richbel Meléndez. Cirilo de Jerusalén. Cirilo de Jerusalén, en su lectura catequesis, dice, lee pues los 22 libros para que no quiera saber nada de los apócrifos. Es muy largo lo que dice, pero menciona Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, después el libro de Josué, Jueces, el séptimo que se considera juntamente con Ruth, etcétera. Equivale a 22 libros y estamos hablando de un padre oriental. Aquí nos damos cuenta que lo que está diciendo Richbel Meléndez está mintiendo el muchacho y les está echando mentiras a las personas que les está diciendo. Vean ustedes lo que dice la Enciclopedia Católica. Dice, desde la misma sede episcopal, San Cirilo, quien defiende el derecho de la iglesia de fijar el canon, ubica estos últimos libros entre los apócrifos y prohíbe igualmente la lectura privada de cualquier libro que no sea leído en el templo. ¿Quién lo dice? Lo dice la misma Enciclopedia Católica. ¿Quieren ver más? Bueno, vamos a ver más. Basilio el Grande. Perdona que te interrumpa, Salvador, porque ese era un criterio, podríamos decir un criterio de canonicidad, ¿sí? Ya que el concepto de canon no existía en esa época, eran los libros que eran leídos en el templo. No podían meter libros apócrifos en el templo, era un sacrilegio leer. Por eso es que Cirilo dice, solamente tienen que leer los libros que se leen en el templo. O sea, llegar al templo con Baruch o con, no sé, con Primera, Segunda Macabeos, era un sacrilegio, no te lo permitían. Por eso ellos hablaban de libros que manchaban las manos, que uno tenía que purificarse para tocar ciertos libros. Esos eran algunos de los criterios de canonicidad que tenían los cristianos en aquel entonces. Y Cirilo de Jerusalén, yo sí lo leía eso en la Enciclopedia Católica. Él habla de eso, que solamente se pueden leer los libros que son leídos en el templo, nada más, que son los 22 libros judíos. Continúa nomás. Basilio el Grande dice, ¿cómo estamos tratando con números y cada uno entre los reales existencias, un cierto significado del cual el creador del universo hizo uso completo tanto en el esquema general y en el arreglo de los detalles, que los libros son 22 según la tradición judía.
el mismo número de letras del alfabeto hebreo. ¿Cuántos libros, Richbel? Y esto lo dice Basilio el Grande. ¿Quiere más, Richbel? Bueno, Gregorio Nacianceno, que fue un patriarca de Constantinopla, oriental. Richbel Meléndez está hablando que los orientales lo aceptaron. Vamos a ver si es verdad. Dice, recibe el número y los nombres de los libros sagrados. Primero los 12 libros históricos en orden. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el Testamento de la Ley, que se repite nuevamente. Josué, Jueces, Ruth, la Moabita, siguen estos, etcétera. Dice, estos 22 libros del Antiguo Testamento se cuentan de acuerdo con las 22 letras de los judíos. ¿Quién lo dice? Gregorio Nacianceno. ¿A quién se lo dice? En su carta dogmática en el libro 1, sección 1. Vamos a seguir a ver si los padres orientales aceptaban, como dice el mismo Richbel. Aquí tenemos a Agustín. Dice, lo que yo les estaba diciendo hace un momento, hermanos, que San Agustín no tiene la misma cantidad de números de la cantidad de libros la que propone Richbel Meléndez a la que tiene la Iglesia Católica. Tenemos a San Jerónimo, que todos conocemos el testimonio de San Jerónimo y el testimonio de San Agustín. Y ahora vamos a leer a algunos otros padres de la Iglesia. Juan Damasceno. Ya estamos hablando del siglo VII, hermanos. Porque Richbel puede decir, bueno, los capadocios, el mismo Cirilo fueron antes del concilio de Cartago, de Hipona. Bueno, vamos a brincar Cartago y vamos a brincar Hipona. Juan Damasceno, que vivió del año 676 al año 749. Reconocido como santo por los católicos. Sí, hermano. Yo sí se los mencioné a ellos, ¿no? Porque están acá mencionados. Pero él astutamente me dijo, bueno, hay que ver qué dicen los padres orientales, porque lo que él quiere hacer, él quiere buscar escritos de ellos donde hagan mención de los libros apócrifos, que sí lo hacen. Sabemos que más, Cipriano de Cartago cita a los deuterocanónicos o los apócrifos, pero a ellos aclaran que no son libros inspirados por Dios. Atanasio lo aclara. Lo que él quiere ir a hacer, mira la invitación que me hizo ahora, es analizar cada uno de los padres, arrancando por Atanasio, y él quiere buscar a ver si hicieron cita, si hicieron mención de eso. Es que sí lo hicieron, pero en sus listas ellos rechazan esos libros como libros inspirados. Pero él astutamente quiere decir, mira, acá Atanasio hace mención, no sé, de Macabeos. Eso quiere decir que para Atanasio Macabeos sí era parte de la lista. No, yo sé por dónde quiere ir él. Yo sé que él la quiere llevar a la charla para ir. Pero acá vemos que literal, textualmente ellos dicen la lista y hacen mención cuáles libros son canónicos y cuáles no lo son. Continuamos, hermanos. Claro, gracias, hermano, por esa aportación. Juan Damasceno, hermanos, que dice, nuestro hermano Gabriel también se los mencionó, también habla de la misma cantidad numérica de los libros que nosotros tenemos hoy en día. El cardenal Tomás Cayetano, que también se los mencionó el hermano Gabriel, y también Cristian ha hecho videos acerca de eso. El cardenal Cayetano, y ya estamos hablando del siglo XVI, y el cardenal Cayetano también lo rechazó. La glosa ordinaria, que estamos hablando del siglo XII. El testimonio de la glosa ordinaria también tiene los libros apócrifos, aparte, y los menciona apócrifos. Y habla que los 22 libros canónicos del Antiguo Testamento corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿A quién más tenemos de los testimonios? Anastasio de Antioquía, y ya estamos hablando del siglo V, que fue patriarca de Antioquía del siglo V, que enseñaba que el Antiguo Testamento consiste en 22 libros. Los 22 libros, hermanos, equivale a los 39 que nosotros tenemos hoy en día. Cesareo de Arles, estamos hablando del siglo V al siglo VI, que fue un obispo de Arles, y en sus comentarios sobre el libro del Apocalipsis tiene la misma interpretación de Jerónimo con respecto a los 24 ancianos. Tenemos a Primacio de Adrumetum, estamos hablando en el 560, que fue Primacio, fue un obispo africano del siglo V. En sus comentarios sobre el libro del Apocalipsis también habla de los 24 ancianos. El Papa Gregorio el Grande, ya estamos hablando de un papa romano que fue papa del 590 al 604, que fue obispo de Roma.
forma parte de la lista de papas de parte de la Iglesia Católica Romana. En su comentario sobre Job, él afirma que los libros de Macabeos no son canónicos y lo dice así: con respecto a este en particular, no estamos actuando irregularmente. Si de los libros, aunque no canónicos, todavía son traídos a la edificación de la iglesia, presentamos el testimonio, así Eleazar en la batalla hirió y derribó un elefante, pero cayó bajo la propia bestia que mató. El Papa está haciendo referencia a Macabeos 6:46 y es curioso, hermanos, que este Papa, el obispo romano, más que nadie tenía que saber que estos libros eran inspirados. Sin embargo, él dice que no son inspirados. Si supuestamente el concilio de Hipona y de Cartago, como dice Richmel Meléndez, determinaron que estos libros eran canónicos, no puede ser posible que el Papa no lo supiera. ¿Y por qué el Papa rechaza Macabeos como canónico? Porque no tuvieron un canon definido, como bien lo dijo el hermano Gabriel, hasta el concilio de Trento. Tenemos a Pringio de Beja, que fue obispo de Beja, fue maestro del rey Teudis del año 431 al año 548, fundador de un hospital y una escuela en ese mismo lugar, y fue un escritor hispano-romano, interpretación también de los 24 ancianos, igual como lo tuvo San Jerónimo. Beda el Venerable, que también lo aceptaba. La lista es muy larga, hermanos. ¿Cuántos padres de la iglesia, cuántos orientales quiere Richmel Meléndez para que vean que le está mintiendo a todos los católicos? Nicéforo I de Constantinopla, que fue un escritor bizantino, patriarca ortodoxo de Constantinopla, del año 806 al año 815, siguió el mismo punto de vista que Juan Damasceno y dice: estas son las escrituras divinas entregadas en el canon por la iglesia, y el número de sus versículos: Génesis 4.300 versos, Éxodo 2.800 versos, y así da una lista larga. Entonces nosotros podemos encontrar que también está rechazando los libros apócrifos. Agobardo de León para el siglo IX. También este hombre, Agobardo de León, en una de sus tesis, cuando él habla sobre los privilegios y los derechos del sacerdocio, también habla y rechaza los libros apócrifos. Alcuino de York, teólogo religioso, filósofo, gramático, matemático, erudito, pedagogo, anglosajón, en un tratado contra el pastor de Toledo en España llamado Elipantos, rechaza el libro de Eclesiástico como inspirado por Dios. No que todos los orientales los aceptaban. ¿Cuántos libros quiere Richmel Meléndez o cuántos orientales quiere Richmel Meléndez para que sepa que le está mintiendo a toda su audiencia? No hay forma de que lo pueda probar. ¿Algo que quiera agregar, hermano Gabriel? No, tremendo el documento que acaba de dar. Es bomba, es una bomba eso. Claro, este muchachito. Después les voy a leer unos cuantos más. Para que vean. No creo que tenga ganas de seguir citando. Es que, como te digo, Salvador, él va a caer en la falacia de decir: no, vamos a ver sus escritos, a ver si los citaban. Y si los citan, quiere decir que sí creían que eran canónicos. No, señor, no. Porque aquí eran está libros Hugo de San Víctor, hermano, el que usted citó, y también lo cita el doctor F.S. Bruce. Hugo de San Víctor también habla de 22, el número de letras también contenidas en el alfabeto hebreo. Claro. Ricardo de San Víctor, Hugo de San Víctor y Ricardo de San Víctor. Juan Sonaras, que fue un historiador, canonista, jurista bizantino del siglo XII, que también habla de los libros, igual que rechaza los libros apócrifos. Teodoro IV de Antioquía, que fue un académico de la Iglesia Ortodoxa y el patriarca griego ortodoxo de Antioquía entre el año 1185 y el año 1199, al igual que Juan Sonaras. ¿Y cuántos libros son para ser leído en la iglesia? Busque los cánones 40 y 85 de los santos apóstoles, en el canon 60 del Sínodo de la Odisea de San Gregorio Nacianceno, en los escritos canónicos de los santos. Y de él dice que ahí está la lista. Patriarcas de Constantinopla, después de Cartago y de Hipona, rechazando los libros apócrifos. ¿Dónde está la afirmación de Richmel?
Más o menos haciendo un compendio, tenemos de Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Constantinopla. Prácticamente toda la pentarquía Sí, aceptaba el canon breve, toda la lo que pentarquía, nosotros excepto Roma. tenemos. Excepto Roma en ese concilio, pero ni así, ni concediéndole, porque ni siquiera Roma, porque le estamos citando un papa y le estamos citando 3 teólogos católicos que rechazaron ese canon. E incluso el cardenal Cayetano hasta Trento defendía el canon breve. Y como dije recién, él nos quiere convencer a nosotros de que no, que ese canon de Hipona ya definió para toda la cristiandad, haciéndonos Falso. pensar que Roma gobernaba todo, pero vemos que incluso en su misma iglesia no era creído ese canon, era tenido como dudoso los deuterocanónicos. Lo que hizo Trento fue cerrar la discusión de los deuterocanónicos. Eso es lo que hizo Trento. Exacto. Trento dijo, bueno, a partir de ahora sí declaramos, y es que lo dice acá, ¿no? Lo dice textualmente, mira, en el canon de Trento, así que arranca diciendo, el concilio de Trento aceptó de forma definitiva los libros deuterocanónicos y lo hizo así en directa oposición a la preferencia protestante por el canon judío. Pero ya vimos, acá dice que los protestantes preferían el canon judío, pero ya vimos que todos esos padres que vos mencionaste también preferían el canon judío. Entonces, Trento dice fue en contraposición a los protestantes, no fue solamente en contraposición a los protestantes, fue en contraposición a toda la tradición cristiana de los primeros siglos. Y no solamente de los primeros siglos, vos recién mencionaste a Juan Damasceno, creo que es del siglo VII, que es posterior a Hipona y es posterior a Cartago. Pero como te digo, ¿cuál es la última estrategia que le va a quedar a Richebel? ¿Qué te diría Richebel en este momento, Salvador? Pero hay que ver qué es lo que opinaban cada uno de esos padres. Son opiniones personales de ellos. Eran opiniones aisladas. Exacto. Eso no fue un concilio, te van a decir. No fue un concilio. Ok, pero no fue un concilio ecuménico tampoco. Entonces, un concilio local que simplemente propuso una lista, fue eso nada más, fue proponer una lista, lo que hizo Hipona. Y Cartago es proponer una lista más de las múltiples listas que vos, por ejemplo, acabas de mencionar. Y eso lo dice acá, ¿no? Yo se lo leí textual, como dice acá en la página 669, dice: Melitón de Sardes, del 170 al 190, nos da el listado cristiano más antiguo de libros del Antiguo Testamento. Un listado muy parecido al que llegaría a ser el estándar hebreo, con omisión de Esther. Orígenes dice que los hebreos tienen 22 libros. Atanasio, que tuvo maestros judíos, insiste en que los cristianos deben tener los mismos 22 libros que tienen los hebreos. Y por supuesto Jerónimo hizo cuanto pudo para establecer el canon hebreo en la iglesia occidental. Y culmina diciendo acá, entre los que prefieren el canon más breve o expresan ciertas dudas sobre el pleno carácter canónico de los deuterocanónicos, encontramos a Cirilo de Jerusalén, Gregorio Nacianceno, Epifanio, Rufino, Gregorio Magno, Juan Damasceno, Hugo de San Víctor, Nicolás de Lira y el cardenal Cayetano. Yo le hice mención de eso, pero él aún insistía, hay que ver qué dicen los padres orientales. No, ese tipo es un escurridizo, como te digo, tiene más cintura y corre mejor que Mayweather en el ring, la verdad, Richard. Por eso yo traté al último de atraparlo en una pregunta y que no se me lo salga, porque es como que él vuelve a correrla y tiene 1000 maneras de escaparse, ¿no? Entonces, por eso es como que cuesta más o menos charlar con Richbel. Correcto. Y luego fíjese, hermano, que es muy astuto para evadir las preguntas. Me causó mucha risa cuando te decía, pero no se habló de un canon en los cánones de la Odisea, sino era de canon. O sea, este tipo es tan ridículo que yo me estaba riendo cuando decía, es que se discutieron los cánones de la liturgia. ¿Quién está hablando de liturgia? O sea, es tan ridículo este hombre. Sí. Y lo decía, ¿qué entiendes tú por canon? O sea, no. Te sale con preguntas que nada que ver. ¿De cuál iglesia? Es como que estamos hablando ahora y yo te digo, ¿pero qué marca es ese micrófono? ¿Ese micrófono es omnidireccional o es multi...? No. ¿O es cardioide? Claro. ¿Es un Shure o es un...? No sé, nada que ver. No, es tremendo. Claro. Porque acá es lo primero que yo le leí, para el último aporte que te hago, ¿no? Dice que dale. Acá arranca la página 661 y dice, además de Eusebio Atanasio, encontramos otras listas en Cirilo de Jerusalén, que son las mismas que leímos recién: Epifanio, Crisóstomo, Gregorio Nacianceno, Anfilosio de Iconio, Jerónimo, canon 59 y 60 del Concilio de la Odisea. O sea, acá está mencionado del 360, en este libro escrito por eruditos católicos. Pero resulta, yo le dije, que tengo que creerte más a vos
que sos un apologista de YouTube, que a estos eruditos católicos, yo no creo, le dije en un momento, que en la próxima edición del comentario bíblico de San Jerónimo te llaman, hola Richard, necesitamos que vengas a colaborar a esta. No lo van a, yo se lo dije, no te van a llamar a vos, no lo van a llamar a Max Roper, no lo van a llamar a José Plasencia ni a Santiago Alarcón. No, acá hay gente preparada de verdad. Y vos ves acá en el inicio del comentario bíblico, los colaboradores son todos teólogos, filósofos, antropólogos, historiadores, tipos que esta gente de YouTube no tiene, pero lo único que pueden hacer es acercarle un vaso con agua a esa gente. Pero resulta que tenemos que creerle más a los youtubers que a los eruditos católicos. No, eso a mí sinceramente eso me parece un chiste. Exacto. Excelente, hermano Gabriel. 69 del comentario bíblico de San Jerónimo dice, pero los escritores de la Iglesia Oriental se decantaron por el canon más breve establecido por los judíos. ¿Sí? Eso dice acá en un fragmento. Se decantaron por un canon más breve, similar al de los judíos. Eso dice el comentario bíblico de San Jerónimo, página 669. Déjalo continuar nomás para escuchar lo que dice ahí. Ah, ok. Ahí vos no me estás dando evidencia de que ese concilio haya sido tocante a toda la iglesia, porque no fue un concilio ecuménico, fue un concilio provincial. Pero te pregunto algo. ¿Tú revisaste qué creen los padres orientales o solamente? Ay, Dios. Ya lo revisamos, ya lo acabas de revisar vos, Salvador. Y le diste tela para hablar concilio provincial. Te pregunto algo. ¿Tú revisaste qué creen los padres orientales o solamente te basaste en ese Ya lo revisamos, Richbel, y ya vimos que eres un mentiroso. Ya. Comentario del... Yo en este momento me estoy basando en este comentario. Pero no verificaste. Bien, a ver, entonces vos me decís que esta gente que escribió, estos eruditos que escribieron el comentario de San Jerónimo no lo verificaron. No, te estoy preguntando a ti. Ah, no, yo no lo verifiqué. No. Este parece un stand-up, mira. Claro, o sea, ellos ya lo verificaron, ellos ya lo escribieron, pero no resulta que yo tengo que ir a verificar. No es cosa que estos eruditos que tienen 45 títulos cada uno se hayan equivocado, ¿no? Nada. Sí. Ahora Richbel le va a creer más a usted que a los eruditos. Claro, no, yo sí lo revisé, así que créeme más a mí que a estos tipos, no. Terrible ese hombre. Es increíble. Y me parece raro que él haya leído, porque vos lees, la verdad que esto, sinceramente, Salvador, no tiene desperdicio. Son genios los tipos que escribieron esto. Y ahí te das cuenta que la verdadera erudición católica desdice totalmente de la apologética garrotera de YouTube. No tiene nada que ver. Cuando uno va a leer realmente a los eruditos católicos, ahí te das cuenta que son dos universos paralelos, ¿no? Está la erudición católica por un lado y el garroterismo de YouTube por otra parte, derrapando y diciendo cualquier estupidez que no tiene nada que ver con lo que realmente la Iglesia Católica cree, ¿no? Exacto. Mira, hermano, la Academia Católica no tiene ningún problema en decir que fue hasta el siglo XVI cuando la Iglesia Católica dogmáticamente cierra un canon. Exactamente. Ellos no tienen problemas. Y ellos dicen, la Iglesia tiene la autoridad, la Iglesia son ellos los que necesitan. Es que son ellos los que necesitan para mantener el discurso que se armaron, porque ya están hasta el cuello. O sea, el video ese de Luis Toro diciendo, damas, hoy son la Biblia, ya están hasta el cuello. La gente ya se lo creyó. A Luis Toro. Y exactamente. Ahora tienen que sostenerlo como sea, ¿no? Como sea lo tienen que sostener, entiendo, refutando sus propios eruditos católicos, como sea lo tienen que sostener. Pero vos hablas con alguien serio, preparado, te dice, no, nosotros definimos el canon en Trento, se acabó la discusión. Son ellos los que necesitan sostener esa mentira. Y después te voy a hacer un aporte más de acá, sobre lo que vos dijiste recién, que fue la iglesia la que tuvo la autoridad para definir el canon. Eso también está refutado acá. Eso te lo voy a leer enseguida. Ok. Ahora me estoy basando en este documento. Ok. Mi pregunta es, ahora, pero mira, ya que vos me tocas esos concilios, porque vos me estás hablando que el concilio de Hipona definió, ¿y para qué tuvo que haber dos concilios más de Cartago? Uy. Hermano, lo traía como cuando Juan Manuel Márquez le puso el cruzado de derecha a Manny Pacquiao. Cayó Pacquiao y ya no se pudo levantar. Lo tomó a Richbel y no lo soltó. Como un pitbull cuando toma de su presa a otro
perrito callejero y... ¡Wow! No, tremendo este muchacho. Terrible es Richwell, a ver. Concilio, porque vos me estás hablando que el concilio de Hipona definió. ¿Y para qué tuvo que haber dos concilios más de Cartago que vuelvan a hablar de canon si ya se había definido en Hipona? Esa es la duda que tengo. Para seguir confirmando. Para seguir confirmando, pero si ya lo habían confirmado, no entiendo eso. Porque como O sea, tú bien pues dices, porque se seguía discutiendo, entonces. O sea, Claro. Salvador, o sea que podrían haber hecho concilio todos los años. Le volvemos a recordar, católicos, que el canon se van a querer olvidar, ¿no? Ojo, al otro año también, otra vez venimos a ratificar lo que dijo este concilio. No tiene sentido. No tiene sentido eso. Y fíjate que lo que dicen de Trento, que también se hizo popular ese dicho, no, en Trento se dogmatizó porque los herejes de Lutero quisieron sacarle el libro a la Biblia. Un disparate total. Y ahí es donde yo le hago la pregunta, ¿no? Si la herejía de Lutero, ¿sí?, entre comillas, fue la que impulsó el Concilio de Trento a dogmatizar el canon, ¿por qué no lo dogmatizaron? Mira, si la misma iglesia del siglo XVI era la del siglo II, ¿por qué no lo dogmatizaron cuando el hereje de Marción quiso trastocar el canon, quiso eludir todo el Antiguo Testamento, quiso sacar 3 evangelios, dejar solamente el de Lucas, dejar algunas cartas de Pablo? Ahí tenía la Iglesia Católica la mejor oportunidad para dogmatizar el canon. ¿Por qué no lo hicieron si supuestamente era la misma iglesia? Exacto. Ahí se le cae el discurso. ¿Por qué no lo hicieron ahí? Sencillamente porque la Iglesia Católica en esa época no existía, ¿sí? Y porque la cuestión canónica se siguió debatiendo por el pasar de los años. Pero ya había libros, como el Antiguo Testamento, que Marción no quería excluir, y los demás, los 4 evangelios y las demás cartas paulinas, que ya se tenía noción de que eran palabra de Dios. Ahora, ahí es donde se le cae el discurso, ¿no? De eso de que no, que Lutero, y tuvieron que refutar a Lutero. Verso. Lo que pasa, hermano, que no tienen respuesta para eso. Pero se viene lo bueno, mira, hermano Gabriel. Yo me acuerdo, y esa fue la pregunta matadora que vos le hiciste a Betty, que se fue, ¿no? Sí, se fue. Que vos le dijiste, ¿bajo qué criterio la iglesia refutó a Marción? Ay, mi hijo, pero ¿y dónde estaban los protestantes? ¿Dónde estaba Calvino? Decía. Ay, qué pena, mi hijo, ser calvinista. ¿Y dónde estaba Calvino para refutar a Marción? Si no había nacido, señora, Dios mío. Claro. No, entonces no se cerró el canon en Hipona, no se cerró en Cartago, ni en el segundo de Cartago. Te lo pongo de esta manera. ¿Te acuerdas del concilio de Nicea? Claro. ¿Qué pasó en el concilio de Nicea? En el concilio de Nicea, ¿no? Claro, y se condena al arrianismo, pese a que el arrianismo siguió y permaneció. Claro, pero ¿se lo condenó o no? ¿Se lo condenó, sí o no? Exacto, exactamente. Bien. Uy, hermano Gabriel, pobre muchachito, no hallaba dónde meterse. ¿Y ese es el profesor de apologética? Sí. ¿Que cobró $20? O sea que yo puedo comenzar a cobrar 30. No, ya me hago una escuela. Unos $80 o $100, hermano. Claro. Yo con $80 vivo un mes acá en Argentina, con $80. Imagínese. Se viene lo bueno, mira. Ahora yo te pregunto a vos, ¿se condenaba después de Hipona a los que leían otro canon? ¿Cómo que se condenaba? Uy, ¿cómo que no entendió la pregunta, Richbel? Noten ustedes que el muchachito no encuentra respuesta. Escuchen, ¿eh? ¿Cómo que se condenaba? Y yo te pregunto, ¿se condenaba a aquellos que no se sujetaban al canon definido en Hipona? Depende. ¿De qué depende? Si estaban no se lo condenaba. Lo que decía, no se los condenaba porque no era algo establecido por la iglesia. ¿Y quién lo estableció entonces? Ay, Richwell. Este tremendo muchacho de ver. Se quiso ir a Nicea para salvarse y se puso la soga al cuello solo. Yo conozco todos sus argumentos. Él dice, ¿qué pasó en Nicea? En Nicea se defendió la deidad de Cristo. Pero ¿por qué tuvo que haber concilios posteriores si ya estaba definida la Trinidad? ¿Por qué tuvo que, un ejemplo, Nicea, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla y los 6 primeros concilios ecuménicos que tienen que ver con cristología? Pero note usted, hermano Gabriel, la falacia de Richbel. En Éfeso no se discutió la deidad de Cristo. Se discutió el Teotocos o el Cristotocos. En Calcedonia y Constantinopla
tampoco se discutió la deidad de Cristo. Se discutió lo que era el monofisismo y lo que era la herejía de Eutiques. Si nosotros vemos en el sexto concilio ecuménico, tampoco se discutió la deidad de Cristo. O sea, el conflicto ya no era con arrianos, el conflicto era con los monotelistas. Y la falacia de Rijbel, lo que él da a entender, que si ya en Cartago, en Hipona, se había dogmatizado el canon y quiere compararlo con la Trinidad, esa es una reverenda falacia la que está haciendo Rijbel Meléndez. Sí, no, malísimo, pésimo ejemplo ese. Pésimo alegoría o pésimo ejemplo el que pone este muchacho. No tiene nada que ver una cosa con otra. Este es el profesor que cobra $20. Dios bendiga a nuestro hermano Noel Rosas. Gracias, mi hermano. Vamos a seguir escuchando. Y que te estoy diciendo, Richard, a ver, si vos me querés decir que son relevantes para toda la iglesia, y mira. No, ojo, ya va. No, bueno, está bien. No. Me estoy yendo por otro lado, es verdad. Sí, lo que te pero si vos me decís que fue que las primeras ediciones oficiales fueron allí. O sea, y te estoy citando FF Bruce solamente para que tengamos es que no son oficiales, Richard. A ver, fueron en un aproximado, claro, para mí, el concilio de Cartago, de Hipona, para mí tuvieron quizá la misma, tuvieron la misma fuerza para la iglesia católica. ¿Pero qué fue lo oficial? ¿Qué sería para ti lo oficial? El de Trento, cuando se declara de manera dogmática e infalible. ¿Pero tú aceptas Trento? No. ¿Usted acepta el concilio de Trento, hermano Gabriel? Oye, este muchacho es terrible, ¿eh? Este muchacho es terrible. Ahora fíjense ustedes lo que está haciendo Rijbel Meléndez y está diciéndole al hermano Gabriel que si él acepta el concilio de Trento. El hermano Gabriel jamás está afirmando que acepta Trento. Lo que está afirmando y lo que lo está llevando el hermano Gabriel es que fue hasta el concilio de Trento cuando el catolicismo romano dogmatizó de manera oficial los libros que tiene el catolicismo romano. Exactamente. Ahora, hermanos, cuando la Iglesia Católica dice que Calvino, que Lutero, que Zwingli, que John Knox, que Simons Menons, que Farel, todos los reformadores rechazaron los libros apócrifos, hermanos, los reformadores no eran indoctos, no eran ignorantes, era gente intelectual, era gente que estudiaba, era gente que había leído los padres de la iglesia, la tradición, los concilios. Calvino era un intelectual, Lutero era un intelectual, y los debates de aquel tiempo eran entre intelectuales, no entre ignorantes. Entonces, los reformadores supieron que estos libros siempre habían sido considerados apócrifos, que eran leídos no como palabra de Dios, sino que eran leídos, un ejemplo, Atanasio los llamó eclesiásticos, Jerónimo los llamó apócrifos. Entonces, se leían, pero no como palabra de Dios. Y los reformadores fueron gente intelectual que no fue por un capricho que dijeron, estos 7 libros no son canónicos. ¿Por qué? Porque a Juan Calvino se le dio la gana. ¿Por qué? Porque a Martín Lutero se le dio la gana. ¿Por qué? Porque a John Knox se le dio la gana. No, porque ellos tenían que nunca se cortó la línea de ese debate, ¿no? Nunca se cortó, porque ya vimos que a lo largo de los años se mantuvo ese pensamiento de los 22 libros, del canon hebreo, de mantener de las 22 letras del canon del alfabeto hebreo. Entonces nunca se cortó eso. No es que se definió lo que él quiere proponer, ¿no? Implícitamente es que en Hipona se define un canon y recién en el siglo XVI Lutero fue el que vino a relucir. Exacto. No, eso no se cortó nunca. Nunca dejaron de haber católicos, incluso que no se alejaron de la iglesia, como los que ya nombramos, Hugo de San Víctor, Nicolás de Lira, el propio Papa Gregorio Magno, el cardenal Cayetano, que no se salieron de la iglesia. No se salieron de la iglesia, pero aún así se mantenían esa línea histórica de un canon breve. Hermano Gabriel, ¿por qué cree usted que todos esos católicos, después de Cartago y de Hipona, no fueron condenados porque rechazaron libros apócrifos? Es por lo mismo que yo le dije a él, porque no fue un dogma, no fue algo establecido, no fue algo definitivo. Él porque no tenían una Biblia cerrada. Exactamente, él dijo, no, es que acá tenemos una lista definitiva, no fue definitiva. Si hubiese sido definitiva, entraba en categoría de dogma y de infalible, y no fue. La primera declaración infalible fue Trento. A partir de Trento,
a ver si algún católico se animaba a citar un canon parecido al canon judío o al de los protestantes. A ver si no lo condenaban o lo excomulgaban. ¿Por qué no pasaba eso antes de Trento? O sea, se cae de maduro, ¿no? No hace falta darle mucha vuelta a esto. Claro. ¿Cómo? ¿Tú aceptas a Trento? No, yo estoy hablando de tu iglesia, Richbel. Pero por eso, entonces, ¿qué sería para ti lo oficial? Porque yo estoy hablando del cristianismo. ¿Entiendes? Del cristianismo en general. Y bueno, ahí tenemos que citar el consenso de la patrística. Es verdad que ellos diferían, es cierto. Porque, por ejemplo, Atanasio, pese a que defendía un canon breve, omitía Esther, pero incluía Baruch. Pero entonces Atanasio eso, se hablaba para toda la iglesia. Atanasio era el obispo, y no solamente era el obispo, según Justo L. González, era llamado Papa de Alejandría. Ok, pero... Oye, hermano Gabriel, le puso unos buenos ganchos al hígado a Richbel. Él cree que Atanasio estaba en una trinchera, solito escribiendo ahí 22 libros del canon hebreo, 27 del Nuevo Testamento. Y fíjate cómo ellos citan, ¿no? Hipócritamente a Atanasio. Atanasio es el que cita los 27 libros. Para y la te dice, Trinidad. Atanasio era católico. Ajá, y si era católico, ¿por qué no aceptaba tu canon? Si era católico, ¿por qué su lista es más similar a la nuestra y no a la tuya? Entonces, yo digo, ok, yo le doy la mano a Atanasio católico. Bueno, gracias a Atanasio por darnos el canon más similar al nuestro que al tuyo. Y ahí es donde se le cae el cuento, ¿no? Entonces, no, Atanasio era un obispo aislado también. Atanasio no hablaba para toda la iglesia. Pero si Atanasio no habló para toda la iglesia, Atanasio habló para uno de los obispados de la Pentarquía. Entonces, al menos Alejandría... de hecho, hermano, Alejandría tenía más jurisdicción que Roma. Claro. Lo dice el Sínodo de Sardis. El Concilio de Sardis habla que Alejandría tenía más jurisdicción y más territorio que el obispo romano. Por lo tanto, entonces, Alejandría tenía más autoridad que Roma. Entonces podemos afirmar tranquilamente que en la época de Atanasio la mayor parte de la iglesia seguía un canon breve y no el canon católico. Ni más ni menos. Pero nota usted, hermano Gabriel, la doble moral y la ambigüedad y la hipocresía de los católicos, en este caso Richbel, porque miren, aquí está rechazando a Atanasio. Pero ¿por qué cuando se habla del campeón de la ortodoxia de la Trinidad se cita a Atanasio? Claro. Para unas cosas sí y para otras cosas no. Lo que a los católicos les conviene sí y lo que no les conviene no. ¿Se da cuenta? Claro, claro. Vamos a seguir escuchando. Su lista era para toda la iglesia. Era por lo menos para la lista de Alejandría, que era uno de los 5 patriarcados de la Pentarquía, y no estamos hablando de Pepito Juárez, estamos hablando de Atanasio, que fue uno de los triunfadores del Concilio de Nicea. Entonces, ahí yo te preguntaría, ¿por qué ustedes aceptan el criterio de Atanasio a la hora de defender en contra del arrianismo, pero rechazan el criterio de Atanasio respecto al canon? Es que no se rechaza. Porque, repito, Atanasio no habla de un canon como lo habla el Concilio de Hipona. Hoy nada más, hermano. A ver, F.F. Bruce, ayer Cristian Izquierdo lo mencionó a Atanasio en el libro de F.F. Bruce, y Atanasio sí menciona la palabra canon. Aquí lo tengo, ¿quiere que lo comparta? Sí, por favor. Ok. Lo voy a poner un poco más amplio. Aquí tengo a Atanasio, perdón, a F.S. Bruce. Aquí lo tengo, mira. Dice, los cánones de la Odisea. Dice, poco antes de que Atanasio emitiera una carta número 39, tuvo lugar un concilio eclesiástico en la Odisea, en el Valle de Lico, en el 363. Los cánones o reglas promulgados por este concilio fueron reconocidos por los posteriores concilios de la Iglesia como base de la ley canónica. El canon 59 dice que ningún salmo compuesto por individuos aislados ni ningún libro no canónico a canonista puede ser leído en la iglesia, sino los libros canónicos, canónica, de ambos testamentos. El canon 60, el último de la serie, enumera después los libros canónicos, pero existen dudas acerca de que este canon 60 sea genuino, lo que dice Richbel. Dice, probablemente proceda del canon de Atanasio y de otras listas. Es parecido al de Atanasio, excepto de que Ruth
se une a Jueces como parte del número 7 y va seguido por Esther como canon 8. Pero se da cuenta que esta parte de F.S. Bruce no la leyó Richwell. Claro, o sea, Atanasio habla en términos de canon. Él dice que no, él dice que solamente lista. Y él se mantuvo en eso, ¿no? Son listas, son listas, son listas, son listas. No, 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 no. Fue un canon. Lo de Atanasio fue un canon. Y el mismo libro, ya que él se acepta el criterio de F.F. Bruce para citar lo que citó, va a tener que aceptar esto también, si no es un hipócrita. Exacto. Si no es un doble moral. Exacto. F.F. Bruce, lo que dice acá. Continuemos con el... pasa que acá no me dice con el Joe de Richwell. Sino que habla de un canon litúrgico. Bien, pero él da un listado de libros y litúrgico. Él no acepta los deuterocanónicos. Canon litúrgico. Es que no se rechaza. Porque, repito, Atanasio no habla de un... Baruch. Pero entonces Atanasio se hablaba para toda la iglesia. Atanasio era el obispo, y no solamente era el obispo, según Justo L. González, era llamado Papa de Alejandría. Ok, pero su lista era para toda la iglesia. Era por lo menos para la lista de Alejandría, que era uno de los 5 patriarcados de la pentarquía, y no estamos hablando de Pepito Juárez, estamos hablando de Atanasio, que fue uno de los triunfadores del concilio de Nicea. Entonces, ahí yo te preguntaría, exacto, ¿por qué ustedes aceptan el criterio de Atanasio a la hora de defender en contra del arrianismo, pero rechazan el criterio de Atanasio respecto al canon? Es que no se rechaza, porque repito, Atanasio no habla de un canon como lo habla el concilio. Ya te demostramos, Richwell, que les estás mintiendo a la gente. Sí, no. Y el mismo F.S. Bruce te está refutando. Falso. Pero ve, hermano, lo que dice aquí Richwell, ¿eh? De Hipona, sino que habla de un canon litúrgico. Bien, pero él da... ¿Un canon litúrgico? Canon litúrgico. ¿Qué es canon litúrgico? Este muchacho, de veras. No es como escribir un abecedario de manera de escaparse, ¿no? Buscan cualquier pretexto y cualquier ambigüedad para escaparse de la pregunta. Fíjate lo siguiente. Hablamos de canon y tú no aceptas solamente Antiguo Testamento, sino te acercas Antiguo y Nuevo Testamento. Pero a ver, no te desvíes de la pregunta que estoy haciendo. No, es que la lista que propone Atanasio, ¿es breve o es larga? Pero es que depende lo que estás hablando. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿De qué depende? No, perdón. Porque tú hablas de listas. Yo te estoy hablando de canon. Ajá, es que no había canon. Estoy citando a F.F. Bruce. Entonces, ¿qué dice F.F. Bruce? Ay, Dios. Es que no ¿Qué dice? A ver, léelo. No quieres tratar lo que dice F.F. Bruce. No, o sea, yo lo estoy tratando. Él se quiso anclar ahí, ¿no? Él se quiso anclar, sabiendo que yo no iba a tener tiempo de leer todo el libro de F.F. Bruce, menos en PDF, porque cuesta leer en PDF un libro. Se quiso anclar ahí diciendo, no, mira, acá F.F. Bruce dice que este fue el primer canon, y que Atanasio no habló de canon. Falso. El mismo F.F. Bruce dice que era un canon que propuso Atanasio. Entonces ya queda pacateado, ya queda refutado ahí. Claro. Ahí se queda refutado el señor Richwell. Porque Atanasio, según F.F. Bruce, sí habló en términos canónicos. Se acaba la discusión ahí. Sí habló en términos canónicos. Entonces, ¿podemos afirmar que la lista de Atanasio era un canon? Sí lo era. Ah, pero no era para toda la iglesia. Bien, pero el concilio de Hipona y de Cartago tampoco fue para toda la iglesia porque no fue un concilio ecuménico. Entonces no tenía para dónde correr el señor. Se quiso anclar en eso y me citó hasta el cansancio a F.F. Bruce solamente ese fragmento. Exacto. A ver, vamos a seguir escuchando a Richwell. Vos tampoco crees vos no querés tratar lo que yo te estoy proponiendo. Porque estamos partiendo de aquí, estamos hablando de lo oficial. Lo oficial son los concilios. Por eso te pregunté, ¿qué son los concilios para la iglesia? Tú me mencionaste a la Odisea. Por ejemplo, mira, te leo a F.F. Bruce lo que dice acá. Pasa que acá no me dice la 39. Hermano, ¿la Odisea no fue un concilio? Según él no. Según dice que no, que eso ya está refutado por la apologética novedosa y que eso ya queda fuera de la discusión, dice. Qué terrible es niega, muchacho. Porque dice que el canon 59-60 fueron agregados posteriores, dice.
Tenía aquí otra fracción, permítame. Permítame, hermano. Sí, sí, no hay problema. ¿Qué el fragmento del video decís vos? Sí. Ah, bien. Este también era cuestión de interés solo para una minoría, dice acá. Eso también dice F. Bruce, y vos no lo estás citando. ¿Entendés? Para el culto o la edificación, ¿por qué distinguen entre Esther y Judith o Proverbio y Sabiduría? Se convirtió en una costumbre añadir copias de la Biblia latina. Entonces, vos estás tomando un fragmento solamente de F. Bruce, que cuando vos analizas todo el contexto, también hablan cosas que no te favorecen. Exacto. Vuelvo de nuevo. Estamos hablando del canon bíblico y los deuterocanónicos. Ese es el tema, ¿no? ¿Sí o no? Claro, sí. Ok, si hablamos de canon bíblico, vamos, mira, voy a citar aquí a otro erudito y es una de las autoridades reconocidas. Claro, mira, la ventaja que vos tenés es que vos podés compartir pantalla y mostrar, como pero vos a ese no lo aceptás. ¿Fue confirmado por un concilio ecuménico? ¿Cómo? Fue confirmado por un concilio ecuménico. Esa parte. ¿Qué, hermano? Que esa parte es la otra importante cuando hablamos del concilio de Cartago. Ah, ok. Aquí va. Ecuménico, porque no te Porque conviene. No sé si sepas que los concilios locales tienen autoridad cuando son confirmados por los concilios ecuménicos. No. Al menos en las actas del concilio de Cartago no dice eso. Cipriano de Cartago era también llamado papa y incluso fue el concilio con más convocatoria del siglo III. Y ahí es donde Cipriano de Cartago dice que nadie se constituye en obispo de obispos, ni con tiránico terror gobierno. Uy. Pobre Richwell. Ahí se reía, ¿no? Hermano Gabriel. Se reía nervioso ahí. No tuvo piedad de este muchacho. No, sus colegas. Eso ustedes no lo van a aceptar nunca. No estamos hablando del papado, decía. Pero cuando habla del canon. Te pregunto, ¿eso es el tema? No. Para. Ubícate en lo que. Pero ubícate. Ubícate en lo que el ejemplo que te estoy dando. ¿Por qué vos sí podés citar Cartago cuando habla del canon y tomarlo como un concilio determinante para la iglesia, pero no a otro concilio que también fue en el mismo lugar? Entonces ustedes son selectivos con los concilios. No, entendemos cómo funcionan los concilios. Entonces aceptás el concilio bautismal de Cartago del 256. Fue confirmado por un concilio ecuménico. Uy. O sea que, a ver, en pocas palabras no lo acepta. Ni más ni menos, no lo acepta. No lo aceptan. O sea que, a ver, no tiene sentido decir, vamos a hacer este concilio, pero hasta que haya un concilio ecuménico recién lo vamos a empezar a cumplir. O sea, Cipriano de Cartago estaba muerto cuando recién se iba a aprobar el concilio. No tiene sentido, no tiene lógica lo que dijo. Terrible eso, ¿no, hermano? No sé de dónde saca él que los concilios locales tienen que ser. Claro que su iglesia hoy va a ir a la historia y va a decir, a ver, ¿cuál concilio me conviene? Este sí, este no, este sí, por supuesto. Pero si eso es lo que hace, eso es lo que han hecho siempre Roma. Siempre han sido selectivos con los padres de la iglesia. Si sabemos que de 85 padres de la iglesia, solamente 17 creían que Pedro era la roca, y son los que ellos citan siempre. Pero no te van a citar los otros. Que es la confesión de fe. Exactamente. Entonces siempre hacen lo mismo, ¿no? Siempre van a salir con las mismas peroratas. Pero a ver, entonces básicamente Richard Menéndez no acepta el concilio bautismal de Cartago, donde Cipriano, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo tiene que ser confirmado con un concilio ecuménico? ¿Cuándo se estableció eso? Justamente. ¿Cuándo se estableció? ¿Cuándo? Eso parece que es lo que no sabes de la eclesiología. No, pero es que ustedes fueron agregando cosas con el pasar de los años. Eso se puede decir hoy. En el siglo... No me respondió desde cuándo, ¿no? Le pregunté desde cuándo se estableció eso y nunca me lo dijo. Claro. A ver, en el siglo III, Cipriano de Cartago dijo, este concilio tiene que ser confirmado por un concilio ecuménico. No, porque ni siquiera existían los concilios ecuménicos en ese tiempo. Uy. El primero fue Nicea y fue un siglo después del de Cartago, de Cipriano. Claro, casi 100 años más tarde. No existían los concilios. No, y si el primero fue Nicea. No.
Yo creo que no entiendes los ¿No qué? Ahí todavía lo va a acusar de que no entiende los concilios. conceptos, pero ese no es el Claro, tema. no, yo soy el Gabriel. que no entiende, ¿no? Ya Estamos sé que no hablando es del el canon tema, bíblico, ¿sí? ya sé, pero vos me querés llevar a un concilio y decirme, mira, acá tengo un concilio hablando del canon. No, simplemente te estoy diciendo que F.F. Bruce reconoce que las primeras decisiones en donde se establece el canon fue en Hipona. Ni siquiera Entonces ya no fue Roma. Ya no fue Roma. Ya no fue Roma, Damaso. ya no fue Roma y ni Damaso, ¿no? Ojo, ya está. Ya Lo está, se sacamos del terminó el plano. video. Vámonos a hablar Sí. del rapto, dice el siervo Apolos. Richbel Meléndez acaba de refutar a toda la apologética católica, a la Academia Católica, al padre Luis Toro, acaba de refutar a todo mundo porque no fue en el 382 y no fue Damaso, sino dice F.C. Bruce que fue en un concilio del obispado de San Agustín en Hipona. Punto. Se acabó. A partir de ahora ya tienen que saber los católicos, a partir de ahora, a partir de Richbel, o sea, está el antes y después de Richbel, ¿no? Antes de Richbel era Damaso y Roma. Después de Richbel es Hipona y los dos de Cartago. El profesor de apologética de Venezuela, Richbel Meléndez. O sea, hay que reconocer que refutó, pero refutó a los católicos. Exacto, refutó a los católicos. Gracias. Bueno, mi hermano Gabriel, para concluir, ¿quiere aportar algo? Ya casi vamos para 2 horas de video. No, te agradezco, mando un saludo a Edgar, la reacción de anoche fue, ¿verdad? Sí, de anoche, gracias a vos la participación, ayer, sí. A Cristian también, Cristian Izquierdo, le mando un abrazo y gracias por los aportes de él que fueron muy buenos también. Y bueno, básicamente quedó concluido eso, ¿no? Él quiso centrarse en un concilio local, que los concilios locales no son tocantes para toda la iglesia, no quiso reconocer que su canon se estableció en Trento, cosa que la erudición católica sí lo acepta, ¿sí? Y lo otro que cerramos, que eso también lo analizó Edgar, es que las listas primitivas también son parte de la tradición apostólica que ellos tanto presumen. Nosotros tenemos ¿cómo es que dicen ellos? El depósito de la fe. Bien, la tradición, ellos dicen que tiene el depósito de la fe y la tradición. Bueno, esa tradición apostólica primitiva de listas canónicas de Atanasio, de Cirilo y todo eso, son similares a nuestro canon y no al canon de los católicos. Ahí con eso. Entonces, los padres de la iglesia y los primeros cristianos de los 4 primeros siglos tienen más similitud con nosotros que con los católicos romanos. Exactamente. Eso es verdad. Eso se lo recalqué hasta el cansancio yo. No, hermano Gabriel, lo felicito, de verdad. La gloria es para Dios. Las felicitaciones son para usted. Y qué buena defensa. Y qué gusto, hermano, qué gusto. Yo cuando lo conocí hace algunos años, ¿verdad? No, menos. Yo te comencé a ver a vos será un año. ¿Un año? Yo viéndote a vos, sí, viéndote a vos, a otros, como comencé a aprender y comencé a indagar, no llevo ni, o sea, yo como apologista, que no lo soy, en esto de meterme a debatir, será 8 meses más o menos. Oh, ¿qué pasará cuando tenga 5 años, hermano? Y cuando me reciba de licenciado en historia, ¿no? Cuando sea licenciado en historia, nos vas a refutar hasta nosotros. No, felicidades, mi hermano. Y qué gusto, hermanos, que cada vez más hermanos se levanten y qué gusto que más hermanos estén dispuestos a defender la fe. Y yo hace algún tiempo hablaba con el hermano Edgar por teléfono precisamente eso, que también necesitamos motivar a los hermanos para que se unan a esta apologética, para que se preparen, para que hagan defensa de la fe, porque recordemos que el católico no le interesa, si usted le dice lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, el católico para él no es autoridad la Biblia. Para el católico es lo que diga la tradición, lo que diga la historia, lo que haya dicho el papado, lo que haya dicho tal y tal y tal y tal persona. Entonces, todos estos acontecimientos históricos y todos estos diálogos o intercambio de ideas de índole histórico sirven para demostrarle al católico romano que está equivocado y que ha sido engañado. Y este muchachito, Richbel Meléndez, también ha sido totalmente engañado. Él ha dicho que los padres orientales creían en un consenso unánime en la definición de Hipona, y eso es totalmente falso. Aquí acaba de ser desmentido. Acaba de decir también que Atanasio no habló de cánones, sino que hablaba de los cánones de la liturgia, lo cual es una mentira, y lo digo con todo respeto, es una payasada de Richbel Meléndez. O sea, esa es una payasada la que acaba de hacer este muchacho. ¿Qué otra cosa acaba de afirmar? Acaba de refutar a Luis Toro, acaba de refutar a la Iglesia Católica cuando dice que fue en Hipona
a finales del siglo IV, en el 393, cuando Luis Toro dice que fue en el 382 por Dámaso. Ahora ya la autoridad y las llaves ya no las tiene el Papa Dámaso, ahora las tiene San Agustín. Qué incoherencias y qué terribles de contradicciones hace este tipo de gente. Y todo lo hace, hermano Gabriel, por contradecir a la verdad histórica. Entonces, por mantener la, perdón por lo que voy a decir, pero por mantener la clientela también, ¿no? Exacto, porque eso vende, ¿no? Eso vende también. Exactamente. Ellos critican mucho los superchats de nosotros. Bueno, yo nunca he escuchado a Richbel, pero sí otros apologistas católicos. Pero fíjese, hermano, que nosotros nunca andamos haciendo eso de dar cursos privados. Yo nunca lo he hecho, ni tampoco tengo videos privados para la gente. Alarcón lo hacía. Alarcón lo hacía. ¿Ah, y sí? se me hace que sí, Alarcón daba cursos cuando era evangélico. De la resurrección, del canon incluso. Y bueno, parece que no le iba bien y dijo, la plata está allá, así que voy para allá. Claro. Hermano Gabriel, Man. tú estás en tu teléfono, ¿verdad? Sí, no puedo poner nada. Voy a compartir tu canal aquí. Gracias, hermano. Yo, la verdad, algo quiero recalcar, como vos dijiste, que la gloria es para Dios. A mí, sinceramente, es Dios el que me guía en esos momentos y me da paciencia, y porque yo ayer llegué recansado, con hambre, con sueño, y fue Dios el que me ayudó, el que me sostuvo, el que puso palabra en mi boca. Así que sí, siempre la gloria es para nuestro Señor, para que la gente se acerque más a Él, para que la gente Amén. indague más y busque para mantenerse firme, ¿no? Lo importante es que la gente se mantenga firme en la fe, buscando más en su palabra, en oración. Esa es la intención principal, que la gente se mantenga firme, ¿no? Que no se nos confunda con toda esta verborrea que tienen los apologistas católicos de la red. Claro, te voy a enviar el libro, hermano, que estaba compartiendo por PDF. Ahorita te lo voy a Sí, enviar. eso te iba a pedir. Está tremendo. Para que lo tengas ahí a la mano. Claro, con gusto. Aquí puse el link del hermano Gabriel de su canal. Aquí está. Permiso para compartir este video, ¿no? En el canal de Salvador. No, te voy a meter un strike, hermano. No, mentira. Como lo que le metió Richbel. Mira, hermano, por eso el hermano Carlos. No sabía eso. Me molesta por eso el hermano Carlos, y a veces discuto con él por eso. Mira, fíjate lo que acaba de decir el hermano Carlos Veloz. Dice, guíenlo la verdad, pues es al menos es educado y no ofende. Carlos, si te acaba de meter un copyright a tu canal y todavía lo estás defendiendo, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dice Edgar? El Gollum. Es el que sale en la película del Señor de los Anillos, ¿no? El monillo que sale así. Se pasa. Son tremendos, bueno, los que hacen memes, no, son tremendos. No, Edgar es terrible. Un saludo al hermano Edgar Pacheco. Un abrazo a Nuestra hermana Gina cumpleaños. Martín. Cumpleaños, Edgar, un feliz cumpleaños, Edgar. Hoy cumpleaños. Felicidades y un abrazo al hermano Edgar. Yo cumpleaños el día sábado, 40 años ya. Ya 40 años. Con 2 hijas en la universidad ya, imagínense. Gina Martín, Dios le bendiga. Escudriñando la palabra, bendiciones al pastor Hugo. Fuerte abrazo al pastor Hugo, que se recupere pronto. MR Basilio, Dios le bendiga. Nuestra hermana Sandra Arellano. Escalante Abilio, Dios le bendiga. Forever Good, Dios le bendiga. Amilcar Duarte, bendiciones. Dice, ya lo compartí, hermano, ahí lo puse abajo. Ada de la Garza, Dios le bendiga. Mira, hermano, la manda a felicitar la hermana Sandra Arellano. Dios Gracias, le bendiga. Hermano. Igual no es muy difícil encontrar el canal, Gabriel Azaf y nada más. No, ya lo compartí aquí 2 veces. Lo voy a volver a poner. Claro, no, igual, o sea, si buscan Gabriel Azaf, no es muy difícil. No hay mucho Gabriel Azaf. Casi 200 personas. Vamos, 200 suscriptores al canal del hermano Gabriel. Eduardo Sotelo, nuestra hermana Andrea Cotens de Uruguay, creo que es ella. Dios le bendiga. Aquí tenemos a AGM. Dios le bendiga. Emanuel Meyer, nuestra hermana María Romero. Bendiciones. MR Basilio. El libanés. Dios le bendiga al libanés.
Roger Yanak, bendiciones. Rescatada. Michelle Andrés Orellana Pérez, Dios le bendiga. A este hereje Salvador Barragán. Nuestro hermano Carlos, un fuerte abrazo a mi hermano Carlos Veloz, Eduardo Sotelo, nuestro hermano Clemente Alejo, a Giovanni, dice Son Barragán, varios, son de los videos. varios ahí son colegas de la moderación conmigo, ¿no? Yo soy moderador de este canal también. Dice Barragán, esconde los videos, escondiste el video del hijo de tu pastor, pero miren, de verdad, mira, yo les voy Ay, no saben con qué salir ya, ¿no? Barragán es terrible, mire. Yo les voy a decir algo, hermano Gabriel, y de verdad que se los voy a decir así. ¿Por qué puse en privado? Yo le hago un bien a la apologética católica en yo poner los videos en privado. ¿Por qué? Porque mira, hermano, por ahí hubo la misionera católica trató de refutar el dispensacionalismo. Yo soy dispensacional y siempre lo he dicho. Yo creo fielmente en el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación y ningún reformado y ningún presbiteriano me va a hacer cambiar de posición. Yo lo creo, que la iglesia se va con Cristo antes de la gran tribulación. No sé si usted lo crea también. Sí, yo también. Ah, ok. Entonces, para hablar del contexto de ese video, lo puse en privado porque se trató de refutar al dispensacionalismo y la primera burrada que se dijo, hermano Gabriel, fue esto. La Confesión de Fe de Westminster refutó y condenó a John Nelson Darby. Hermano, la Confesión de Fe de Westminster es del siglo XVII. John Nelson Darby es a finales del siglo XIX. Entonces, ¿cómo iban a refutar a alguien que no conocieron? Y cuando se empezó a hablar de dispensacionalismo, dije, no, esto no va a quedar bien. Entonces, para evitar que esta persona siga siendo la burla de otros canales, hermanos, mejor les hago un favor y se los pongo en privado. ¿No cree que es lo mejor, lo correcto? Pero igual, o sea, es lo único que les queda ya, ¿no? Lo único que les queda son buscar, ay, ¿por qué? A ver si vos estás de acuerdo con este, vos estás de acuerdo con el otro, ¿por qué sacaste este video que habla de tu iglesia? Pero no les queda más nada, ya no saben para dónde correr, ¿no? Porque con todos los videos y toda la apologética que, bueno, la gran mayoría de ustedes la han hecho, ¿no? Nosotros recién estamos empezando, yo al menos, ustedes ya llevan años, ya han ido cerrando las brechas, ¿no? A ellos, ya han ido cerrando el camino y como que ya no les queda para dónde agarrar y no les queda más que el ataque ad hominem, el ataque a las personas, claro, los insultos, como cuando Toro Jr. puso una foto que vos con tu esposa, o sea, un tipo totalmente irrespetuoso, ¿no? Muy bajo, terrible, muy bajo sí, eso, muy bajo. Sí. Así son. Nuestro hermano Pablo Navarro, Dios lo bendiga. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Saludo al hermano Cristian Alderete, gracias por el super chat. A mi hermano Jorge Montoya hasta Ciudad Juárez, Dios le bendiga también. A nuestro hermano Noel Rosas también, Dios le bendiga, gracias por el super chat. Por nuestra parte ha sido todo, hermano Gabriel, muchas gracias. Ahorita le comparto el libro, le mando un fuerte abrazo hasta Argentina. Saludos cordiales a toda su familia, a sus niños. Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Salvador. Gracias por una bendición. Les aviso, hermanos, antes de retirarme, que vamos a tener un debate, yo y el pastor Eduardo Gutiérrez, de compañeros, contra Rigo Ardón y Matt Roper Calvo. Creo que es el primer sábado del mes de octubre. Por ahí yo voy a estar anunciando el debate para que estén por ahí al pendiente. Y hermano Gabriel tiene todo el permiso para retransmitir este video, subirlo a su canal. Por lo tanto, no hay ningún problema. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes. Sigan apoyando los canales evangélicos. Está el canal del hermano Carlos Veloz, Fe y Razón 34. El canal del hermano Edgar Pacheco, así nos lo dijo Khan. El canal del hermano Néstor Díaz. El canal del hermano Arnold Portillo. Está el canal de César Moncada. El canal del pastor Eduardo Gutiérrez. El canal del hermano Oscar... ¿Cómo se pide este hermano? Oscar Oseguera también. Hay muchos canales evangélicos, el hermano Gabriel Asaf también, que van iniciando, como el hermano Oscar, el hermano Gabriel. Hay que apoyarlos y hay que suscribirnos. Cristianismo Inteligente también del hermano Cristian y un servidor también. Entonces, les agradecemos
y vamos apoyando los canales evangélicos, unirnos. Cuando haya un video de algún hermano en vivo, hay que dejar el like, hay que dejar un comentario en la caja de comentarios, y eso ayuda al canal, no a que paguen, sino al algoritmo, para que el algoritmo pueda recomendar el canal. Sí, muchas gracias, hermano Gabriel. Dios lo bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.